Hola Norma, hola Johan, Hola. hola Noé. Hola, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, qué rico verles. Hola, Pauli. Hola, Javi. Está trabajando Paulina, están así buscando algo ahí. Estamos buenísimo. Entonces, ya queridos, muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Para que todos estén muy bien. Y esta sesión la iba a dirigir Channing y Paulina. Así que, cuando quieran, queridos. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Súper contento y agradecido de poder tener la instancia de poder compartir este capítulo, estos dos capítulos que fueron muy interesantes, muy profundos. Así que quisimos hacer un resumen. Con Paulina realizamos dos pequeños videos introductorios de 2 minutos cada uno para introducir el tema y dejamos un par de preguntas de reflexión en la presentación. Entonces, vamos por el tiempo a partir. Paulina, no sé si quiere agregar algo. Nada, solamente darles la bienvenida. Vale. Les pido, a los demás, ¿podemos silenciar los micrófonos? O yo de acá creo que podemos hacerlo. Aquí lo hacemos, no se preocupen. Darles la bienvenida y también a irnos funcionando. Necesitamos que corten los micrófonos, por si los que no. No es eso. ¿Qué es? Paulina, ¿estás conectada con dos aparatos? Ya lo estoy apagando. Necesitas cerrar sesión en uno de ellos. Ah, perfecto, cerrado. Ya. Perdón. Bueno, darles la bienvenida y también durante todo esto, pues la idea es que cada uno también se haga sus propias preguntas. Vamos a hacer unas citas y una presentación bien cortita y esperamos que en lo que se vayan identificando, pues es simplemente un preámbulo para empezar la reunión de ahora. Entonces, mi compañero va a empezar la presentación. No se escucha nada, Pauli. Estamos sin volumen, Channing. Channing, ya le pone el volumen. Es como que pusieron un video, ¿no? Tienen que poner compartir sonido también, no solamente compartir pantalla. Por ahí Y creo eso. que tu micrófono está apagado, Channing. Estamos aquí en la tecnología que nos ayuda. Hola, Disculpen, ¿eh? ¿Se ve mejor o no se ve mejor? Sí. Ahora se escuchaba. Ahora se escuchaba, ya, súper. Entonces, ¿está compartiendo o no? creo que no. Pon otra vez Ahí. eso por ahí. Compañeros holotrópicos. Hola, compañeros holotrópicos. Aquí haciendo un preámbulo para nuestra sesión de ahora. Vamos a compartir unas citas textuales de la lectura que hemos hecho. Dice así: los arquetipos son esencias eternas, principios ordenadores cósmicos. Se expresan a sí mismos a través de la psique individual y sus procesos más profundos, pero no se originan en la mente humana y no son sus productos. Otra cita nos dice así: el viaje del héroe describe nada menos que el retorno experiencial que un individuo debe atravesar en épocas de transformación profunda. Tenemos otra que dice así: fórmula arquetípica universal que se denominó monomito.
Tenemos otra cita que dice así. Bendito es quien, tras haber visto estos ritos, emprende el camino bajo la tierra, conoce el fin de la vida, así como su divino y garantizado comienzo. El hombre que muere antes de morir, no muere cuando muere. Tenemos otra más que anda por acá. Dice así. La cosmovisión tántrica desarrollaba modelos sofisticados de espacio y tiempo, el concepto del Big Bang y elementos como una ordenación heliocéntrica de los planetas, la atracción interplanetaria, la forma esférica de la Tierra y de los planetas, así como la entropía. Otros logros del Tantra incluían matemáticas avanzadas que utilizaban los decimales y el cero, y un arte espiritual abstracto y figurativo muy sofisticado. Es interesante esto. Los practicantes y eruditos tántricos crearon también detallados mapas experienciales del cuerpo sutil con sus múltiples canales, llamados nadis, y centros, chakras. Hasta aquí llegan mis citas. Espero que estas citas pues, nos permitan conversar en esta vez. Gracias. Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos al análisis de los capítulos 3 y 4 del libro El viaje definitivo. Capítulo 3, Antiguo misterio de muerte y renacimiento. Capítulo 4, Muerte y renacimiento en las grandes religiones del mundo. Quisiera leerle 4 ideas que me parece importante compartirlas para facilitar la conversación de hoy. La primera dice que los misterios de muerte y renacimiento representaban otra forma importante de entrenamiento experiencial para la muerte en el mundo antiguo. Estos acontecimientos rituales se basaban en relatos mitológicos que se ocupaban de distintas deidades que morían y luego volvían a la vida, o visitaban el submundo, el ámbito de la muerte, y volvían sanas y salvas. Comprender la dinámica de estos misterios y sus relaciones con los relatos de muerte y renacimiento de dioses y héroes exige una interpretación totalmente nueva de la naturaleza y función de los mitos. Ahí Campbell y Jung, ¿cierto?, con el aporte de los arquetipos y el inconsciente colectivo, y Campbell con el monomito, que dice que el monomito del viaje del héroe constituye un mapa para la crisis transformadora que todo ser humano puede experimentar cuando profundos contenidos de la psique inconsciente emergen a la conciencia. El viaje del héroe describe nada menos que el territorio experiencial que un individuo debe atravesar en épocas de transformación profunda. El encuentro con la muerte y el consiguiente renacimiento es un tema particularmente poderoso que se repite con notable frecuencia en la mitología del viaje del héroe. Mitologías de toda época y país muestran historias dramáticas sobre dioses, diosas, héroes y heroínas que han muerto y han resucitado. Variantes de temas describen personajes mitológicos que han descendido al ámbito de la muerte y tras haberse sometido a ordalías y desafíos inimaginables, regresan a la Tierra dotados de poderes especiales. La investigación psicodélica y el trabajo con terapias experienciales nos han demostrado que el arquetipo de la muerte y renacimiento está estrechamente conectado con el nacimiento biológico. Esto explica por qué este motivo es tan universal y aparece con tanta frecuencia en la mitología. El paso a través del canal de nacimiento constituye un acontecimiento amenazador para la vida, y por ello, la muerte y el nacimiento están profundamente vinculados en nuestro inconsciente. Por consiguiente, encontramos secuencias de muerte y renacimiento psicológico entre las experiencias más frecuentes observadas en los estados holotrópicos producidos por diversos medios. Y finalmente, la experiencia del renacimiento psicoespiritual o segundo nacimiento ha tenido un importante papel en la cristiandad, desde sus primeras épocas hasta el presente. En un pasaje muy interesante del tercer capítulo del Evangelio de Juan, Jesús habla sobre la importancia de volver a nacer. Hasta que uno vuelva a nacer, no puede ver, entrar en el reino de los cielos.
Bien, tenemos este preámbulo, como ya habíamos comentado, es del capítulo 3 y capítulo 4 de El viaje definitivo. Como vemos, tenemos algunos conceptos centrales, es muerte y renacimiento, mitos, arquetipos, inconsciente colectivo, ¿ya? Habíamos ya comentado algo sobre el monomito. Tenemos también el tema de las ordalias, de experiencias para la transformación. Otro concepto interesante es el tema del arquetipo de la muerte y renacimiento, que está relacionado con el nacimiento biológico. El descenso al submundo, los misterios de Eleusis. También la lectura nos hablaba sobre la filosofía y prácticas espirituales orientales, como es el yoga, hinduismo y otras más. El tantra también, entre otras cosas, tiene algunos logros, como incluían la matemática avanzada, arte espiritual abstracto y figurativo. Tenemos también, nos habla sobre prácticas en el judaísmo, cristianismo e islam. Y por último, también nos da algunos datos sobre el cristianismo, renacimiento, ciclo espiritual o segundo nacimiento. Bueno, entre algunos, la lectura también, bueno, ya habíamos dicho algunos métodos como para llegar a la experiencia de muerte y renacimiento. Bueno, todas las religiones procuran experiencias que vienen de la psicología profunda, ¿sí? Tenemos escuelas de Oriente en el tema de yoga, en el contexto del hinduismo, que nos hablan ya de ayunos, de ciertas posturas físicas que se llaman asanas, gestos, que son las mudras, concentración, cantos sagrados, repetición de sílabas. En la India, el uso de respiración para transformar la conciencia. Y en el budismo tenemos métodos como puede ser el vipassana, la meditación. Seguimos. Y bueno, entre otros métodos tendríamos también el Tantra, que va a traspasar justamente el tema religioso a nivel individual. Y aquí nacen las ramas esotéricas, como habíamos visto en la lectura, del hinduismo, budismo y jadaísmo. El cristianismo tiene algunas metodologías, como el Padre del Desierto, y también ciertas prácticas de los monjes cristianos, y también el tema de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Bueno, aquí también quisimos mostrar, no la vamos a explicar en detalle, por supuesto, pero una referencia para que podamos mirar la experiencia del mono. ¿Me escuchan ahí, parece? ¿Que se cayó la señal? Bueno, solamente como una referencia para que lo puedan tener, vamos a compartir la presentación en el chat, pero aquí un resumen, digamos, de lo que se plantea en el monomito como una experiencia de transformación, que Campbell la describe, ¿cierto? En el mito único, el monomito de la etapa, de la etapa que uno vive cuando existe un proceso de muerte y renacimiento en vida, digamos, como la presencia. Ya. Pasamos por estas diferentes partes que nos muestran, digamos, la experiencia del renacimiento, desde la llamada a la aventura, pasando por las pruebas, ¿cierto? Diferentes instancias que nos permiten volver a tener esta libertad para vivir. Muy, muy bonito esta explicación y esta mirada del monomito, y la vamos a compartir también en el grupo. ¿Vale? Paulina, ¿me escuchas? Sí. Bueno, son algunas imágenes que habíamos visto ya en la lectura. Vamos pasando. Sí. Vamos a comentar solamente. Este es un grabado, ¿sí? Tenemos una pintura también, que son muerte y renacimiento. Digamos.
Aquí es interesante la pintura que hace, la primera pintura que es... Bueno, entonces durante las preguntas, creo. Vale, ahora, vale. Durante estas lecturas tenemos algunas preguntas que queremos compartirlas, que no necesariamente son las que vayamos a conversar, pero si es que alguna les resuena, pues la idea es simplemente compartir las preguntas que han surgido durante la lectura. Espérame un ratito, aquí sí. Muy bien, estas preguntas... Permítame un ratito que estoy acá. Bueno, una pregunta es, dice, el tema estudiado muestras de algunas deidades. ¿Con cuál de ellas te identificas en la actualidad? ¿Por qué? ¿De qué sustancia está formado el inconsciente colectivo? Una tercera pregunta es, en pleno siglo XXI, ¿a quiénes se podría decir que son iniciados? Otra pregunta es, desde la perspectiva grofiana, ¿cómo te explicarías tu propio viaje del héroe? ¿Qué conceptos de los estudiados en estos capítulos los podrías ejemplificar? Una quinta pregunta, ¿cómo has vivido el arquetipo de la muerte y renacimiento? Otra pregunta, ¿hay algo en común para todos los seres humanos que determine el momento de morir, así como lo hay en el nacimiento? Muy bien. Muy bien. Y queremos dar gracias a Stanislav Grof por toda su sabiduría, por su estudio y investigación. Entonces, así queda abierto el preámbulo para esta conversación. Vamos. Súper. ¿Les parece que vayamos capítulo a capítulo, como siguiendo un poco del orden, y partamos por el tema de los arquetipos primero, ¿les parece? Cosa que vamos recorrido y podemos haciendo las preguntas. Bien. Bueno. Entonces, tal vez comentarios sobre la parte de los arquetipos, la primera parte, o observaciones, dudas, que quieran compartir. ¿Qué se les queda o qué se quedan de los arquetipos? Tengo una consulta con respecto al principio ordenador-gobernador de los arquetipos. Me pregunto cómo se vincula en las experiencias holotrópicas con lo que aparece como una manifestación intrapsíquica o extrapsíquica, justamente. Cómo poder diferenciar en los sucesos, ¿no?, de los participantes, lo que viene de ese mundo y lo que viene dentro de la psique de la persona. Vendría a ser eso. ¿Qué piensan? Que están relacionados, que algo conecta con ese arquetipo desde uno y conecta con el inconsciente colectivo, ¿no? Para mí tienen relación en la experiencia. Acá una de las cosas que a mí me ha llamado la atención en sorry, estoy sin cámara, en la RESPI, es que, por ejemplo, se da que hay un grupo respirando y varios tienen experiencias como similares, ¿cachai? Como, no sé, yo vi un tigre, oh sí, a mí también me apareció un tigre, ¿cachai? Como cosas así que se van dando también del tema de los arquetipos. Es esa como magia que se produce, y que yo no sé, a lo mejor peco en ponerle nombre, pero es como un inconsciente colectivo sub del grupo, no sé si me cachai, que es como que se dan cosas ahí en el grupo, eso a mí me llama la atención también, un poco con lo que dice Johan también. Norma, ¿tú querías decir algo, parece? Pero tienen que soltar el audio.
Ahí sí. Me interesó la mención que hacen a la idea de Jung en cuanto a naturaleza psicoide. Entonces, ese borde realmente que nos permite pasar de un campo al otro, que de alguna manera es lo que comentaban recién, donde hay experiencias que son simultáneas y que permiten justamente, como Grof lo habla, contactar con esa herencia de la humanidad que es el inconsciente colectivo, ¿no? Por eso las diferentes formas que van a ir apareciendo en la respiración. Gracias, Norma. Gracias. Me parece respondiendo a lo que decía Johan, me parece que es difícil esta línea entre interno y externo cuando hablamos de la conciencia, ¿no? Y cuando entramos a lo transpersonal, ya de mí nos va quedando mucho, ¿no? Porque una experiencia de otra especie, cultural, animal o cósmica, ya es difícil decir de mí Javier queda poquitito, ¿no? Sin embargo, de la conciencia pareciera que abarca lo interno y lo externo, porque pareciera que la visión de Stan no es una psicologización como un poco lo que plantea Jung, que son energías intrapsíquicas, sino que la interpretación es más neoplatónica, le llaman, ¿no? Y que es que son principios trascendentes e inmanentes, que forman e informan la realidad consensual, ¿no? Entonces, como somos parte de eso, es un poco difícil decir cuándo es afuera y cuándo es adentro, porque si la conciencia es la base de toda la existencia, y todo es conciencia y somos conciencia, como que esos límites son muy, muy difusos, ¿no? O esa es la expresión que creo que le escuché en general dar como a Rick hacia Stan cuando ven la interpretación de los arquetipos, ¿no? Que son fuerzas universales finalmente, que también participan en la psiquis humana, pero también participan de fenómenos que son externos a la psiquis individual, ¿no? Pues esa cosa, como te acuerdas que sea como idea, ¿cómo es que le llaman? Como indestructibles o algo así, como que perduran en el tiempo, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Es un poco el comentario que hace Hillman cuando dice que son ideas raíces para múltiples enfoques. Claro. Sí, a mí me pareció interesante esta triple mirada que daban de los arquetipos, de una parte como figuras mitológicas personificadas en deidades, la otra mirada era como principios metafísicos puros, como idea trascendente, lo que soy tú, Javier, ¿cierto? Y claro, y de la visión de Jung, que era la visión que yo más conocía, era como principio psicológico, pero amplificar esta mirada a los arquetipos me pareció súper interesante e integradora también. Sí. O sea, en cuanto a esto, nótese que la visión de Stan primero era más centrada en las matrices perinatales, ¿no? Pero finalmente la última visión, esto me decía el otro día también, que claro que es más arquetípica. Incluso las matrices son parte de arquetipos mayores, ¿no? Ahora la cosa es que el parto es tan central y tiene tanta energía, pero finalmente también está mediatizando esta relación entre la parte y el todo, entre lo infinito y lo finito, ¿no? Entonces los arquetipos quedan al medio ahí como en cómo se va como mediatizando esa apertura con lo infinito, desde qué parte, o sea, como en qué direcciones, con qué aspectos del inconsciente colectivo se van conectando a través de la matriz sería como puertas de entrada específicas al inconsciente colectivo, ¿no? Que tienen como un ángulo diferente, una tonalidad diferente dependiendo de la matriz, un poquitito. A mí siempre lo que me llama la atención con respecto a los arquetipos, porque no sé si está bien o está mal, ¿no? Pero es como que en mi percepción, como tienen manifestaciones múltiples, son como energías, podría ser, porque no solo tiene que ver con el inconsciente colectivo humano, sino que influyen en la naturaleza, o sea, es toda la realidad cósmica la que se mueve en función de esas energías, ¿no? No es únicamente la psique de una persona o nada, lo vemos hoy con todo lo que está pasando, que las manifestaciones son en todo, o sea, afecta toda la realidad, incluso, bueno, no debemos tener como medios todavía como para medirlo, pero hasta niveles subatómicos, ¿no? Que están afectando todo el tiempo. Así que eso es como, o sea, a mí siempre me llama la atención como poder verlos e identificarlos.
a mí me llama la atención algo de, con lo que compartieron ahorita, de, por un lado, del viaje del héroe, del monomito, y de las experiencias a través de la respiración holotrópica, y con base en lo que ha sido mi experiencia, es que como arquetipos geométricos que tienen que ver con este viaje de transformación. Y es que como que lo que yo veo es que los arquetipos que aparecen a lo largo del viaje son unos, pero se hace en un viaje en forma como de canal, como lo describe Grof, y no tanto como en una circunferencia como aparece en la descripción del monomito de Campbell. Eso es lo que me llama la atención, porque igual para mí no se regresa igual. O sea, en cada viaje entro de una forma y salgo distinto, como si cada cosa fuera un viaje de transformación, muerte, renacimiento, como atravesar precisamente un canal. Veo las circunferencias, veo los diferentes arquetipos que van sucediendo como unas continuas espirales, pero hay un proceso que es subir una cresta y bajar y se llega a otro lugar, como si se atravesara por un canal. Eso es lo que me llama la atención del manejo de la parte de Grof. ¿Qué piensan sobre eso que dice Diego? En algunas partes, cuando se remite a lo antiguo, cuando habla precisamente de los iniciados, cómo tenían que atravesar canales, me parece que sería la relación con lo que él acaba de decir. Es decir, realmente los peligros de pasar por ese canal, lo identificaría mucho con las matrices, ¿no? De quedar atascado o de no poder salir, porque no necesariamente el viaje del héroe se cumple. O sea, ahí, como yo lo veo, o sea, por un lado está el morir y nacer, que tiene un fuerte elemento de morir y nacer biológico también en cuanto al nacimiento, ¿no? Y creo que es circular, en el sentido que es más, como dices tú, Diego, es más espiral, ¿no? Porque nunca vuelve al mismo punto, pero como bien dice Campbell, el que vuelve, pero vuelve transformado, profundamente transformado. Entonces, es como el eterno retorno, como dicen, ¿no? Sí. Por eso es más como espiral, porque vuelves, pero como diferentes niveles de conciencia, porque está dando. Sin embargo, el proceso, lo interesante es, como dice Stein, que la muerte del ego, porque estamos hablando finalmente de la muerte de una identificación parcial con lo que realmente somos, ¿no? Pero esa muerte no es un evento singular, no es pasó y morí, ya renací, no sé, sino que son muertes y muertes y muertes y muertes dentro de muertes, y vamos naciendo y naciendo y naciendo hasta que nos muramos y será la última, ¿no? Entonces ese proceso es como un proceso abierto de autoexploración, no tiene un llegué, ¿no? Bueno, es lo que dice Stan, ¿no? One more round. Sí. Pero a su vez habla de superar, ¿no? El proceso de muerte y renacimiento, ¿no? O sea, una vez, como que eso me acuerdo de haberlo leído, ¿no? Una vez superado la muerte y renacimiento, se abren las puertas hacia lo transpersonal, ¿no? Entonces, ¿cómo sería eso? Es que, fíjate ahí, Johan, que no es tan lineal, porque tú puedes tener acceso a transpersonal desde empezar a trabajar las matrices y se abren ciertas dimensiones arquetípicas. Entonces puedes estar trabajando en un momento temprano, tú empezando a platicar con la segunda matriz, por ejemplo, y hay escenas de sufrimiento animal, de otros espacios relacionadas, y estás hablando a lo arquetípico. Entonces el arquetípico acompaña todo el viaje. Sin embargo, va cambiando, por ejemplo, si tienes experiencias perinatal, cuando llegas a lo perinatal, en mi experiencia personal, por ejemplo, muchas sesiones era 150% perinatal. Completo, físico, entero, de comienzo a fin, todito. Una tras otra, muchas. Y de repente era ya 95% perinatal y un buen 10% para el arquetípico. Y fue hasta que después 50-50, 20-10, y después ya no hay nada más de perinatal. Y es solamente transpersonal, pero incluso si tú te tomas un viaje fuerte, aunque sea transpersonal, hay un morir y renacer, que es el cambio de estado tan profundo.
Eso que ya no es perinatal, siempre ese cambio desde lo infinito a lo finito, ese abrirse al mundo interior, es una pequeña muerte siempre. Aunque ya no esté centrado en el tema perinatal, siempre el cambio de estado a esa dimensión, siempre va a implicar esa pequeña muerte, o gran muerte, ¿no? Tal vez la diferencia sea lo que dice Campbell, cuando en el retorno uno puede entregar a la sociedad la experiencia sanadora. Como no sería el fin, pero sería un acercamiento un poquito más. Claro. O sea, es que a través de cada estado ampliado, de cada muerte o nacimiento, se va trabajando nuestra propia identidad, que finalmente está todo el tiempo en transformación. Entonces ese es el continuo, ¿no? Que siempre hay una apertura y un desarrollo de la autoexploración, del autodescubrimiento y del autoconocimiento finalmente. Y eso es un proceso abierto que dura al menos esta vida completa, incluyendo la muerte, ¿no? Entonces, pues el techo va subiendo, pero no hay final realmente, ¿no? Y cuando uno piensa que ha llegado, o sea, siempre hay mucho más que crecer, no es lo lindo de la vida, yo creo, y le muestra lo holotrópico, ¿no? Pues ese estanque es mejor mirar el proceso holotrópico como un proceso abierto de autoexploración y nunca considerarlo como un hecho acabado, ¿no? Tal como el aprendizaje facilitador, es algo que nunca termina de aprender, sino que vamos convirtiéndote de acuerdo a la experiencia, ¿no? No sé si eso te hace sentido, Johan. Sí, por supuesto. Siento que hay como hay posibilidades que se abren a mayor entrega a esa muerte, digamos, ¿no? Como el reto de la muerte cuando la entrega se hace más fácil, ¿no? Sin tanta lucha. La resolución de las dificultades que pueden brindar en la esfera transpersonal, ¿no? Con la espiritualidad, con lo sagrado, con lo divino, se hacen más, como que es como una herramienta, ¿no? Para poder resolver las dificultades que se encuentran en ese paso que aparece. Hola. Quisiera plantear que pues yo me confundo mucho con el tema de los arquetipos, porque a veces siento que me predeterminan y no me siento como muy libre con eso. Y a veces siento que puede ser un elemento de liberación y que me hacen como evocar permanentemente como una dualidad también. Y me pregunto yo si son elementos cósmicos y permanentes, pero que están vinculados con lo mitológico del ser humano. Entonces, finalmente, ¿desde dónde se crean? Si se crean desde lo mitológico, o si es lo mitológico el canal por lo cual lo cósmico establece que se transmitan por allí, ¿o qué? Porque si es lo mitológico, pues lo mitológico también cambia. Lo mitológico puede cambiar en un momento dado. En los procesos de transculturación y de interculturalidad pueden cambiar los mitos. Y entonces me pregunto por la permanencia de los arquetipos y como la posibilidad de lo abierto o cerrado que pueda ser ese ámbito del arquetipo. Así es que todavía creo que necesito profundizar más en el ámbito del arquetipo porque me siento a veces constreñida por eso. Y quisiera, por ejemplo, ese arquetipo donde es el héroe y el héroe tiene una tipología y tratar como de identificarme con esa tipología de ese héroe, pues a veces no quiero eso, ¿sí? No quiero ese tipo, no quiero esa percepción, no quiero esa tipología de ese arquetipo. O el de la madre, o el de, sí, a veces siento que ahí me aprietan esos arquetipos. Entonces ahí no entiendo cómo podría ser el elemento o el proceso liberador
a través de ellos. Sé que estoy confundida y que probablemente necesito profundizar más en Jung y meterme más profundamente, pero pues eso lo quería como plantear aquí. Gracias. ¿Alguien le podría dar, de acuerdo a lo que leímos, dar una visión sobre eso? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, hola Cata. Hola, hola Javi, hola a todos. Bueno, a mí me llama la atención mucho y creo que esto puede ayudar, Julie, a entender un poquito más el párrafo donde se habla del arquetipo como una metáfora. Y es decir, que esa esencia del arquetipo, dependiendo de la cultura, el momento en la historia, puede cambiar realmente de rostro, ¿verdad? Y entonces ese arquetipo, no sé, del guerrero que antes era el que salía a cazar el tigre, hoy puede ser el que sale, no sé, a defender la selva, ¿verdad? Entonces, pero sigue siendo la misma esencia. Entonces, no quiere decir que la Afrodita del momento griego tenga que ser idéntica a la de hoy. La Afrodita de hoy, además, puede tener muchas caracterizaciones. Puede ser como, no sé, la mujer que sale en pelota en una publicidad y mostrar un aspecto de la Afrodita. Y puede haber otro tipo de Afrodita que está digamos, en un polo diferente del arquetipo, pero sigue siendo como esa mujer bella y representar el erotismo de una manera u otra. Entonces, creo yo que habría que entender el arquetipo así. Quisiera compartir un ejemplo de arquetipo de madre que encontré en un sueño, donde la gran madre era representada por Grace Kelly, imagínate. Entonces, esto fue muy bonito porque yo ni sabía la historia de Grace Kelly y tengo un sueño de repente donde yo estoy como haciendo parte de una película donde la están filmando a ella. Y yo estoy ahí haciendo parte, y bueno, ya no quiero contar todo lo que ese sueño significó para mí, pero luego entendí que ella representaba una gran madre en mi familia que se había sacrificado a sí misma como por el amor. Y entonces me agradecía como que yo hubiese, digamos, hecho algo diferente a lo que hizo ella. No tenía nada que ver con mi abuela, no. Después entendí, pues trabajando con una terapista junguiana, que ella representaba realmente a la gran madre. Estaba como implícito dentro de mi familia que ella me agradecía a mí por hacer algo. Luego, cuando voy entiendo la historia de Grace Kelly, que realmente ella sacrificó ser actriz para casarse, y era una reina, ¿no? Y luego, bueno, se muere y se va por un barranco. Pero fue muy bonito entender el arquetipo que ella representaba y cómo eso tenía que ver con mi experiencia. Entonces, ese creo que es un buen ejemplo de, realmente yo no tenía que ir a una diosa griega, pero lo que ella representaba, su esencia en mi sueño, era el arquetipo de la Gran Madre. Entonces, bueno, eso como ejemplo de realmente la esencia del arquetipo a través de diferentes rostros, el animal mismo, o una situación o una energía que te atraviesa. Yo no sé aquí qué opines, Javi, de algo pues que también oyendo a algún profesor junguiano acerca de que el arquetipo sí que nos atraviesan casi todos, pero hay unos que están más, digamos, o nos identificamos más con ellos o nos atraviesan más, y que también a través del trabajo que hacemos terapéutico y de autoconocimiento, la idea es también como que si está eclipsado, entonces encontrar cómo a través de ese arquetipo podemos brillar más. Si a mí me atraviesa, digamos, el arquetipo de, no sé, la mujer de casa, que le gusta que, no sé, que todo esté lindo, que cocina, etcétera, pero yo no encuentro gozo en ello, tengo que mirar a ver cómo lo voy puliendo y cómo voy encontrando que ese arquetipo realmente brilla a través de mí, que no lo tenga eclipsado, o que yo no esté experimentando un lado negativo, como el ejemplo de Afrodita que di.
Entonces, creo que esa sería otra parte que de pronto en otras palabras puedas tú complementar o corregirme, Javi. Eso, gracias. Ata, gracias. De todas maneras, no me refiero solamente a la forma, precisamente me refiero al contenido. O sea, lógicamente yo no me estoy refiriendo solamente a la imagen de Afrodita en esa figura greco-romano, no sé si Afrodita se le llama en lo griego o en lo romano, sí, sino precisamente en el contenido. O sea, es sentir que a veces estoy ya tipificada en toda mi posibilidad de vida. Es más un tema filosófico mío, ¿sí? Más que es dentro del parámetro que plantea Jung y Gross sobre el arquetipo como un elemento también más cósmico, espiritual y psicológico. Pero gracias. ¿Puedo aportar algo? Verónica. Gracias. Como, ¿yo? ¿O Vero? Sí, tú, dale. Que por ahí es como poder, tal vez, comprender que en realidad el arquetipo tiene múltiples manifestaciones, porque si no es como que siento que por ahí, y no sé si va por ese lado, pero el quedar constreñida tiene que ver con que la manifestación de un arquetipo tiene una forma de ser. Y en realidad tiene múltiples y estamos como redescubriendo todo el tiempo cómo es esa forma. Y también hay un desarrollo que se está haciendo que tiene que ver en relación a los mitos, que es como la redefinición de los mitos. Nosotros es como si estamos acá y estamos al servicio de la construcción de la conciencia, entonces es como si le estuviéramos informando, bueno, che, acá está pasando este arquetipo está manifestándose de esta forma, y tenemos ahí como, es como el intermedio entre cuánto es libre albedrío y cuánto es determinación. Bueno, es como parte de la experiencia y la generación de la conciencia. Ahí donde nos mata un poco el ego, ¿no? Porque estamos acá para generar conciencia, ¿no? Y eso nos atraviesa en todo nuestro ser. O sea, no es que nuestra experiencia era únicamente a venir a vivir la parte más hermosa, sino que, bueno, para generar conciencia tenés la parte más hermosa y la parte menos hermosa. Pero es, no sé, es como estar ahí informando todo el tiempo. No sé si se entiende y si ayuda un poco. Gracias, Brenda. Verónica, ¿tú querías decir algo? Sí, buenas noches. Pues me parece muy interesante también lo que acaba de decir Brenda, pero para Juliana lo que le quería compartir de cómo lo veo yo. A mí no... entiendo perfectamente también, Juliana, lo que dice sentir, y es como que te sientes encasillada en los arquetipos y que entonces eso te molesta. Pero yo creo que más bien es la posibilidad de ver en ese lenguaje universal del arquetipo la experiencia humana por la que vamos atravesando y podernosla explicar más fácilmente. Yo la entiendo es desde ahí, más bien. No sé. Yo puedo comentar algo. ¿Noelia? Sí, que no sé si será como directamente relacionado con lo que Juliana planteaba, pero como que me llegó, me produjo una sensación con un tío que yo tenía, que hablaba, una vez dijo, ¿no? Como que se tiró la frase que todo lo que era relevante de decir ya había sido dicho por los griegos. Y yo quedé así como, ups, entonces, ¿qué hacemos el resto de los seres humanos? Que continuamos tratando de aportar algo, ¿no? Entonces como que me dio esa sensación con respecto también a los arquetipos, ¿no? Como que uno podría decir que toda experiencia humana
ya está de alguna forma contenida en todos los arquetipos, lo que no significa que la experiencia propia que cada uno tiene deje de ser creativa y única, digamos, y en ese sentido es como lo hermoso para mi gusto personal, ¿no? Como que si bien en cada experiencia hay algo que nos une a todos como entidades vivientes, también hay algo que nos diferencia en tanto que cada persona lo está experimentando desde su propio lugar y como y le da ese aporte también, ¿no? Como creativo, distinto, único. Eso. Sí. Lo Quisiera terrible decir, también, lo antes terrible es que si uno se revela contra los arquetipos, hasta el revelarse es un arquetipo. El arquetipo al revés, entonces no hay por dónde ganarle, ¿no? Porque no es que uno viva los arquetipos, sino que los arquetipos, como decía yo, que nos viven a nosotros. Entonces es poder verse en ese plan cósmico. Y o sea, lo que yo te quería decir es que lo que dice Stan es que de cierta forma el no haber concluido todavía el proceso de nacimiento hace que uno se sienta limitado, contraído, que esa expresión plena de uno mismo esté todavía coartada por aspectos que no han nacido de uno, que es tu creatividad, tu libertad también, ¿no? Entonces en la medida creo que vamos, mientras más autoexploración hacemos, más partes del psiquismo se van liberando y se vuelve energía disponible también. Entonces creo que tal vez hasta el Buda es un arquetipo, o sea, hasta si llegáramos a la iluminación sigue siendo arquetípico porque ya llegaron antes, ¿no? Entonces sin poder salir de ahí, creo que la forma en la que uno se manifiesta en la realidad, en la medida que uno se va sanando un poco más por dentro, se vuelve más plena. La experiencia concreta de ser, nada extraordinario, sino que lo ordinario se vuelve maravilloso, ¿no? Y creo que esa es como la esencia del movimiento, ¿no? Quisiera explicar que no es que me moleste, no es un planteo sobre la molestia en sí, ¿no? Es cómo filosóficamente yo me veo en el mundo y cómo el mundo veo yo al mundo. Y, por ejemplo, no es solamente que cómo vivo la experiencia yo individual, sino precisamente mi pregunta es por la experiencia de lo que vivimos, ¿no? De cómo la configuración de la humanidad y su forma de estar, de ser, ¿sí? O sea, ¿hasta qué punto yo podría, me pregunto yo, hacer un trabajo colectivo con los arquetipos, ¿sí? Precisamente porque me pregunto si su funcionamiento es predeterminado, si puede ser creativo, la modificación de esos arquetipos, hasta qué punto podría yo generar un proceso de transformación realmente colectivamente, ¿sí me hago entender? Y es porque es como lo que decía de pronto Richard Tarnas, que decía, si bien hay unas formas específicas y que, por ejemplo, Saturno se relaciona con Plutón en un momento dado, están alineados y generan un tipo de relación, podría ser que eso nos exige a nosotros una respuesta y cómo nosotros damos esa respuesta, ¿no? Entonces, me da la sensación de que sí hay posibilidades de unas transformaciones y no sé si serán arquetípicas, ¿sí? Y no estoy hablando solamente de mí, no como una molestia. Me parece que lo que dice Verónica, que me aterriza bastante más cuando dice que los arquetipos nos hablan de la experiencia humana. Y con base en esa experiencia humana, la pregunta que yo me hago es si podríamos ayudar a transformar la experiencia humana, no solamente como persona. Es más o menos así, tengo ahí todavía. Y no me estoy rebelando contra los arquetipos, ¿no? Estoy preguntándome, estoy generando, pues porque a veces me resuenan y a veces no. Y como dije, a veces me siento constreñida por ellos y a veces me siento como un punto de liberación. Porque está también esa dualidad allí, ¿no? Esa dualidad permanente allí. Eso quería, pues, Silvia, compartir. ¿Puedo intervenir yo? Silvia levantó la mano, Silvia. Ah, bueno. Tiene que soltar el audio. Ahí sí. Hola a todos. Sí, desde la experiencia, un ejemplo corto,
tenía, sin saberlo, creo que resulta bastante, o a mí me ha resultado lo de los arquetipos, esto como de no saber que existía, y cuando descubrí a través de la experiencia que algo me pasó, lo indagué y resulta que existía ese arquetipo y vi el fruto de haberme desidentificado de ese arquetipo, que para mí era totalmente inconsciente. Ejemplo, desde una matriz seguramente vine con este dolor de la madre, esta ausencia de la madre, y estuve toda, hasta los 40 años, toda la vida siendo madre de todo, siendo madre, y una madre así muy, muy abnegada y muy rechazando como estos placeres de la vida, sino muy, muy entregada. Y eso lo hacía de manera inconsciente. Incluso me molestaba que me insinuaran que yo era buena o que me dijeran personas mayores que yo. O sea, personas que podían, yo tendría 20 años y personas tenían 40 años y me decían, adóptame. Entonces yo así como, wow, ¿por qué todos me dicen que soy su mamá? Y bueno, esto me pasó, me seguía pasando, dejé de luchar contra eso sin saber que yo estaba en este arquetipo. Yo no tenía idea, simplemente actuaba desde el dolor y me defendía de esa forma. En una experiencia transpersonal, me veo en este parto de mi madre murió yo tenía 4 años, y mi hermano menor también falleció con ella murió de parto. Y parece que eso fue muy traumático para mí, yo teniendo 4 años, habiendo estado con esta madre, yo siempre recuerdo solo sus piernas, no la recuerdo a ella, su cara, nada, y recuerdo su barriga, que era grande. Entonces yo de 4 años estaba esperando a este bebé que naciera, y después mi madre se va y no vuelve ni el bebé ni ella. Yo tengo 4 años. Sacan todas las fotos de mi casa, todo lo meten en un baúl, y yo nunca más supe de mi madre ni de este hermano. Una experiencia transpersonal de respiración, que fue la que relaté en principio, algo les conté, lo hice sola y me puse a respirar como loca, y me encuentro en como dice Jung, en este estado psicoide, que yo creía que me había fragmentado, que estaba así muy mal, no sabía de dónde sujetarme, y ahí me encuentro en esta escena de esta madre pariendo este niño que era una luz, una luz muy potente que salía del vientre de mi madre, y yo podía escuchar todo cuanto ella sufrió por este bebé que no pudo nacer, y ella decía que podía sentir cómo él estaba muriendo dentro de ella. Es una escena muy dramática, hoy la puedo contar así sin llorar, pero cuando la viví fue un momento desgarrador. Yo sentí que no iba a poder levantarme esa noche, estaba tirada en el piso, pero consciente, pero como en trance, viendo todo esto que pasaba. Eh, ya me dejé llevar en la experiencia, me levanto y del piso, porque me tuve que derrumbar en ese momento, ya después me levanto, buscaba de qué agarrarme, me tomé 20 gotas de cannabis que tenía por ahí en mi velador, y seguí llorando, 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 y le escribí a mi terapeuta, solamente pude escribirle, es muy doloroso, nada más. Pero con eso fue como que agarrarme algo de acá, porque yo no quería quedarme en esta locura. Yo decía, ya me desbordé y nunca me había pasado algo similar. Lo curioso es que después de tanto dolor, que fue horrible de dolor, al otro día me despierto y era como un bebé. Fue así como que desde ahí mi experiencia con la vida nació el sentimiento de la compasión por todo, por las moscas, por los caracoles, por las plantas, me puse a sembrar tomate, me volví así una fanática de la vida, y una compasión enorme que sentí por mi madre, que yo no sabía que tenía un rencor hacia que ella, por qué se había ido, y por qué mi bebé, o sea, el bebé de ella yo no lo había visto, mi hermano, todo. Todo eso se despejó en una experiencia que, si yo no les cuento como esto último, es como solamente lo desgarrador.
pero lo que quedó después de eso, que sentí como que moría, fue totalmente renacimiento, y después recién experimenté esto de que yo estaba vinculada con este arquetipo de la madre y de andar salvando el mundo y de andar así. ¿Y qué pasó? Que a través de la experiencia, y esto para contestarle a Julie, a través de la experiencia, yo me pude desidentificar de ese arquetipo de la parte negativa en donde yo solo era esta madre sufriente como salvadora. Pero efectivamente sí ayudaba a lo mejor a otras personas, pero no era desde la iluminación o desde como que ellos crecieran también, sino era más como esta madre consentidora, esta madre que iba como, necesitas esto, no importa, toma mi chaqueta, póntela, necesitas esto, ven, yo lo hago por ti. Y entonces era ese otro rol de la madre, no de esta madre sabia que a lo mejor deja la llave, como dice, como que vayas tú misma, aprendas, como que te enseña a pescar. No. Entonces, desde esa experiencia yo me pude desidentificar con ese arquetipo, pero también encontrando lo valioso que fue para mí haberme sostenido todos esos años desde allí. Bueno, eso me pasó. Súper, gracias, Silvia. Margarita, ¿tú Gracias, querías decir Silvia. algo? Sí, como dos cosas ahí para comentar. Una, en una respiración, me acuerdo mucho de esa experiencia, y cuando lo releía en el libro, cuando Grof hablaba de todas maneras de los diferentes arquetipos o de estos modelos, por ejemplo, de las diosas. En una respiración, pues yo vi, la palabra que salía era Perséfone, y era como saliendo del submundo, iba subiendo y ascendiendo. Y bueno, para mí fue muy importante como esa respiración. Después me fui a leer a Perséfone mucho, a interesarme como en su historia, en todo lo que le pasaba, pero reconocía que para mi momento era muy importante haber tenido ese contacto con Perséfone, y digamos que para mi historia también mucho de poder entrar a una matriz 3 y 4, como de poder salir de ese submundo, que muchas respiraciones fueron ahí, como en toda esa matriz 2. Entonces, digamos que me ayudó mucho, y sentí y agradecí como conocer un poco de Perséfone y saber de qué se trataba, digamos que lo nombra Stan. Y por otro lado, que es un poco lo que Juli decía, es un trabajo que se hice muy bonito sobre todas las diosas, digamos, y ayuda mucho también como en lo femenino y para las mujeres, como en reconocer que han existido y que aunque nos han marcado mucho, como eso que decía Noé, de que es una historia también, que no podemos decir que solo existen pues los griegos o esto, sino que es como referentes o cualidades de esos arquetipos o de esas personas o esas diosas que han estado en la historia, como tantas, digamos, si lo vemos desde las diosas, tantas diosas desde las diferentes tradiciones espirituales y ancestrales, que nos permiten como encontrar también qué características de ellas tenemos, cuáles de todas maneras están presentes y cuáles podemos ayudar como a transformar o a cambiar un poco también hacia un enfoque como a desidentificarnos también de ella, porque hay, por ejemplo, una diosa Hera, celosa, posesiva, que está ahí como pendiente en una relación de pareja. Pues si esa mujer se da cuenta o esa persona se da cuenta de que tiene muchas de esas características o cualidades, pues puede hacer un cambio y un giro hacia otra diosa o otro arquetipo, podríamos decir, que le puede ayudar a la una y a la otra a transformar. Entonces, a mí me gusta como referente, siento que me ayuda mucho como en la parte también imaginaria, colectiva, arquetípica, porque creo que apoya también los procesos propios y también como los de los otros. Entonces, sí, colectivos. Entonces quería compartir un poquito como eso. Gracias. Solo quiero decir que les agradezco todas las intervenciones, a Catalina, a Brenda, Silvia, Vero, Margarita, Javi, todos, y pues que me abre una posibilidad de que tengo todavía muchos interrogantes al respecto, porque todavía tengo muchos interrogantes sobre la conciencia. Y
y me gusta pues bucear en eso, ¿no? Entonces, gracias y voy a seguir explorando. Eso es lo que yo más valoro precisamente de este proceso, es que me abre unas inmensas puertas a poder seguir explorando. Entonces, muchas gracias. ¿Les parece que sigamos avanzando en algún concepto nuevo, además de los arquetipos? ¿Les parece que podamos profundizar un poco en el monomito, quizás en el viaje del héroe o la heroína también, ¿cierto? Podríamos ver esa pregunta. Aquí planteamos dos preguntas, ¿cierto? ¿Cómo te explicarías tu propio viaje del héroe o heroína? ¿Qué concepto de lo estudiado en este capítulo lo podría ejemplificar? ¿Y cómo vivir el arquetipo de la muerte y el renacimiento desde la mirada del viaje del héroe o la heroína? Abramos la conversa. Bueno, parto yo. Bueno, Norma, dale. Tal vez relacionado con lo anterior, a mí la palabra transformación siempre me hace un poco de ruido, en el sentido de que creo que Kali, por ejemplo, no se propone ser buena, sino no tendría su collar de cráneos. Entonces es como ser la mejor diosa de la muerte, no ser la Virgen María. Y me parece que el viaje del héroe tiene que ver con eso, ¿no? Con limpiar precisamente las partes del ego que no admiten ser la diosa de la muerte. No sé, una pregunta. O sea, desde mí es una afirmación, pero de todas maneras dejo la pregunta abierta, ¿no? Porque entiendo que los mitos, y tal vez me queda a lo mejor más claro desde el mito de creación, todas las culturas, al mirar el cielo, vieron una forma de creación y le dieron forma, valga la redundancia. Y desde la misma manera hay miles de facetas de una mujer, y transformar es ser lo mejor de esa persona. Es decir, si, como antes hablaban, sobre todo para mí desde la astrología, si alguien tiene que encarnar Saturno, será el mejor Saturno, pero no puede transformarse en Venus. Eso me hace pensar como en lo lindo del arquetipo es que te da ese metamarco colectivo, ¿no? De poder ver lo raro y peculiar que es uno, en términos que te dicen en realidad ni tan raro ni tan peculiar, porque es como es más amplia la cosa, ¿no? Pero es cierto que cada uno de ese viaje del héroe no tenemos que llegar todos a ser iguales, ¿no? Sino que en ese mismo viaje hay una individuación también, ¿no? El nombre individuación habla de esa cosa de hacia lo global, pero también de una peculiaridad muy única, ¿no? Como llegar a ser esa frecuencia que uno realmente es, ¿no? Como dices tú, como no mentirle a lo que uno es, sino poder encontrar el plano más alto de aquello que pueda ser de servicio, tal vez, ¿no? Creo que ese es el viaje del héroe, ¿no? Que a cada uno lo lleva hacia sí mismo, en realidad. Y ese sí mismo, si bien es universal y colectivo, también pucha que es peculiar. Por suerte, ¿no? Javi, a mí me gusta como pensar que somos como moldes a través de los cuales atraviesa la vida, pero la vida atraviesa y se manifiesta a través de mí de acuerdo a la forma o al molde que soy yo. ¿Cierto? Que es lo que estás diciendo, como cada cual con su peculiaridad, y tal vez eso es lo que yo quería decir. Si la vida me atraviesa y hay tanto contenido inconsciente en mí, entonces no puede manifestarse ese arquetipo de una manera que brille. Entonces eso que acabas de decir me llevaba como a expresar esto de mi molde, que es único, es como mi voz, es como una huella digital, pero si estoy enferma o si tengo incapacidad para expresarme porque en mí todavía hay miedos y hay traumas y lo que sea, pues nunca va a poder atravesar la voz, digamos, de mi verdad.
Y a eso me refería realmente con que mi arquetipo brille, es como a través de mi molde, esta energía que me correspondió, entonces puede brillar en tanto que limpio dentro de mí. Lorena, ¿quería decir algo? Parece. Sí, yo me quedé pensando, más como pregunta o reflexión, no sé, en que somos antenas, ¿no? Y yo digo, bueno, antena, porque cada antena conecta con algo, ¿no? Y no conecta con todo, conecta con algo, y en determinados momentos, que puede ser expansivo o contractivo, necesario tal vez, pero depende qué antena es. Entonces, desde esa captación, tal vez la pregunta es ¿para qué? Y ahí es como que me conectaba un poco con lo que decía Norma, ¿no? Con quién soy y para qué con lo que estoy conectando. Porque a fin de cuentas no importa tanto si es expansivo o contractivo, o sí en el sentido de quién soy y también con qué elijo conectar. Porque también hay una parte, aunque sea pequeña, pero de que vamos conectando o eligiendo conectar con determinadas cosas en ese mosaico de conciencia. Por eso también cada mito ha tenido el vocabulario cultural de la zona en la que ha estado, digo, y ha tenido el color de las personas de ese lugar, si bien conecta con ideas universales. No sé, me quedo en este sentido, ¿no? Soy una antena que elige conectar y que a su vez conecta con lo que necesita para la evolución de conciencia propia y colectiva. Eso. Norma. Sí, yo creo justamente que el enorme valor, por lo menos para mí, de mi experiencia de la respiración holotrópica, es justamente brillar, como recién decían, desde lo que uno es, o sea, ir limpiando las capas que la cultura del momento nos exige y no nos permite ver nuestra verdadera esencia. Es decir, cada respiración, por lo menos en mi experiencia, y lo he visto también en la sala, es ir quitando capas de cómo debería ser en lugar de ser quien soy. Y eso me parece, no sé, yo estaré eternamente agradecida a Grof, ¿no? Johan. Sí, gracias. Voy a cambiar y retomar un poco lo que dijeron anteriormente, cambiar de enfoque. Hay una industria al servicio de ese cuento único que se narra desde milenios, primero alrededor del fuego y luego se fue modernizando, y hoy día la industria del cine está al servicio de ese mito. Y, por ejemplo, cuando uno estudia el guión, la escritura de guión, uno de los clásicos es El héroe de las mil caras, ¿no? Entonces, como que es una obra de referente para poder entender cómo es eso de contar una historia. Y los buenos guiones, que muchas veces son buenas películas, terminan siendo basadas en ese mito. Y entonces se caracteriza el protagonista, ¿no? Que es nuestro héroe, o nuestra heroína, y en su caracterización desarrollamos un antagonista que impide que pueda alcanzar su objetivo, terminar su viaje, nuestro protagonista. Y muchas veces el antagonista se define en función de, entonces como que retoma un poco lo que decía Norma, ¿no? De como que el héroe puede estar como a lo largo de la historia asumiendo lo que es, enfrentándose con el aspecto que le revela el antagonista, ¿no? Que el antagonista es el malo, ¿no? Entonces lo vemos como un malo, pero muchas veces se empodera tomando características del antagonista. Entonces, y bueno, hay una sed muy grande de parte del público en general por esas historias que hoy día, con los formatos largos que son las series,
empezó a tomar unas dimensiones muy, muy importantes en cuanto al desarrollo, a la sofisticación del relato, ¿no? Entonces, y ahí aparecen obviamente todos los arquetipos que quieran en los relatos audiovisuales. Gracias. Yo también quisiera compartir mi perspectiva del monomito. A mí me encanta ese descubrimiento que hizo Campbell, lo había conocido un tiempo atrás, y lo que más valoro es como el respeto a los ciclos, como el respeto al tiempo y al viaje de la transformación. ¿Ya? Me pasa mucho en proceso terapéutico y de acompañamiento en cambio personal, que las personas como que quieren hacer el viaje y saltarse algunas partes, ¿ya? Sobre todo personas que han vivido duelo, han tenido pérdida, me han dicho, oh, ya, pues dame un tips, a ver cómo salgo de esto, ¿ya? Y yo pienso en el viaje del héroe y digo, pero aquí ni siquiera está entrando, o sea, o muchas personas que han entrado en talleres de desarrollo personal escuchan la llamada, se entusiasman, y dicen, oye, qué rico esto de la respiración, qué rico esto de las constelaciones, qué rico esto de la vibranza, etcétera. Pero llega un rato que uno tiene que profundizar. Y naturalmente, para cambiar y para crecer, hay que atravesar algunas partes del vientre de la ballena, cosa que imagino que todos conocemos lo que significa pasar por esas partes dolorosas del cambio. Y vivimos en una cultura y una sociedad tan superficial, ¿ya? Que se quieren saltar algunas partes. Y por eso vemos que algunas personas rebotan todo el rato en proceso, porque no quieren entrar en este viaje de la transformación, que a mí me encanta la mirada que le da Campbell en el sentido de darle tiempo y espacio a esa parte que no es tan cómoda, a esa parte que uno dice, mejor me arranco. Hay una parte donde el héroe, la heroína duda de la misión y dice, mejor me devuelvo. ¿Ya? Yo hago muchos talleres, entonces muchas personas dicen, me gustó, pero hasta aquí llego, pues no quiero seguir más allá. Y de alguna forma, en la medida que vamos descubriendo estados más expandidos de conciencia, nos damos cuenta que atravesar ese viaje implica meternos en partes que no nos gustan tanto. Por eso me gusta la mirada que da Campbell, en el sentido de respetar las fases. Efectivamente, como dice el Johan, se ha utilizado en la publicidad, en la televisión, en las series, y claro, uno dice, ahí tiene una tergiversación, porque el héroe siempre tenía de cierta forma, pero desde el punto de vista de la transformación personal, el cambio personal, me encanta esta perspectiva de darle tiempo y un espacio a la parte no tan cómoda de la transformación. Gracias. Noelia, ¿querés decir algo por eso? Sí, un poco como que se me juntó lo que estabas diciendo tú con lo que había dicho Johan respecto del tema cinematográfico, que una de las cosas que a mí me está gustando mucho de la cinematografía actual, tanto de las películas tipo saga como de las series, es mostrar como el camino del héroe antes de convertirse en héroe, ¿no? Porque como que normalmente en la cinematografía antigua uno conocía al héroe ya consagrado como héroe, ¿no? Todo radiante, tipo Superman, ¿no? Pero ahora es como que lo que nos van narrando es como el héroe llegó de ser un fulano X, cualquiera anónimo, a convertirse dolorosamente en el proceso, digamos, en este héroe, ¿no? Y cómo relatan también, por ejemplo, a mí me gusta mucho El Señor de los Anillos, justamente por lo que sucede ahí con el personaje Frodo, ¿no? Que Frodo en algunos momentos es como que uno dice, si sabía, no venía, digamos, ¿no? Como que no me metía en esto. Y justamente el rol de Gandalf, que es como esta voz que viene por detrás, ¿no? Que le dice, mira, vamos, sí, a veces es difícil, y justamente los héroes son los que en algún momento, queriendo dar el paso atrás, queriendo devolverse, teniendo todo para darse la vuelta, perseveran, insisten, no porque sientan en sí mismos una grandeza tremenda, sino porque sienten que aceptaron esa tarea y la tienen que llevar a cabo hasta el final, ¿no? A veces como las grandes hazañas no son llevadas a cabo por grandes personas con grandes ideas, sino por personas muy simples que solo querían completar una tarea. Como, entonces como que siento también que se le ha dado una vuelta de tuerca en ese sentido, ¿no? Como mostrar el camino previo a... Y eso de alguna forma, yo por lo menos lo uso mucho en terapia, como justamente cuando los pacientes piden esto, como, y no tenía una pastillita que haga este proceso más rápido, menos doloroso, no hay alguna forma de que esto sea más cortito, sin tanto llanto, sin tanto dolor. Entonces yo ahí como que le tiro, mira,
Si así fuera, El Señor de los Anillos habría durado 20 minutos, ¿me cachai? Entonces como que no, no habríamos perdido la parte interesante de la cosa. Paulina, ¿quieres agregar algo también? ¿Estás con el muteada, parece? ¿Estás con el apagado el micrófono? ¿Ahí? Ahí sí, sí, ahí te escuchamos. Ahí no. Ahí no te escuchamos, Paulina. Ni te escuchamos Eh, ni te vemos. Tampoco te Ya, vemos. espérame un segundo. Es que Ahí. estoy... Ahora. Ahora no. Ahí sí. Ahí Ahí. sí. Quédate. Ya, chévere. Estaba pensando que tal vez la vida es algo así como una plaza de toros, ¿sí? Entonces, cuando tú eres público y estás en la última gradita de la plaza de toros, tienes que ir bajando hasta llegar realmente a ser como el torero, y no solo el torero, sino el toro, ¿ya? Entonces, el asunto es que creo que todos tenemos la misma, es como que el mismo repertorio. Es desde más afuera de nuestra vida tenemos que llegar justamente a la esencia misma nuestra. Y creo que es bastante complejo, porque nadie, creo que, bueno, Jung ya nos hablaba de la luz y de la sombra. Nadie quiere entrar a su sombra. Entonces, pero si no entramos a nuestra sombra, si no nos vamos al Hades, si no estamos ahí salvando nuestra vida como el toro, no la vamos a ganar tampoco. Pero creo que también culturalmente hablando, sobre todo en Occidente, no nos enseñan a eso, ¿no es cierto? Porque el éxito es otra cosa. El éxito es jamás llorar, jamás estar mal. Y la gente dice, estoy mal, cuando está triste. Yo una y otra vez con mis pacientes les ratifico, digo, mira, no es que estés mal, simplemente estás en un momento tan natural y humano que es sufrir, que es llorar. Si se muere alguien, pues vas a tener que realmente despedirte y tal. Entonces creo que este es un proceso y creo que sí tenemos también, es como cuando compramos de entrada, ¿no? Si quiero estar en la última fila, quiero estar en la segunda, en la tercera, eso va a depender un poco y creo que depende bastante de nuestra propia búsqueda. Si dónde me quiero sentar en la vida, si quiero estar, no sé, siendo el toro realmente luchando por mi vida, o quiero estar espectador, o no sé dónde. Cada uno, creo que como decía, el tema de las antenas, a veces sí tenemos esa capacidad, yo creo, de decir, me sumo por aquí, hago eco a esto o no lo hago. Porque de todas maneras en esta vida si algo tenemos, aunque creo que no es 100% pura, pero sí es nuestra libertad de alguna manera, y es la decisión consciente. Y creo que es muy complejo realmente nosotros mismos y ayudar a la gente a que tome decisiones conscientes en cualquier cosa. Y bueno, ese es un poco el trabajo, eso es lo que se me ocurría mientras escuchaba lo que decía. ¿Le parece que pasemos al último capítulo? ¿Al tercero? ¿Que el tema era? El tema es las religiones y... Sí, las religiones y el... Misterios de muerte y renacimiento, ¿no? El proceso de muerte y renacimiento en las diferentes religiones, ¿la verdad? ¿La última parte? Sí, muerte y renacimiento, las grandes sí. religiones del mundo. En las diferentes religiones. Las grandes religiones del mundo. Bien. ¿Crees que dando vuelta de eso, qué les parece interesante? Yo ahí para cerrar les voy, no sé si lo conocen, el viaje heroico del ser mujer, si conocen ese libro de Maureen Murdoch. Igual les voy a mandar en el grupo la carátula y describe muy interesante todo lo del viaje del héroe, como para cerrar ahí en eso, porque
como describe también el alejarse de esa madre demasiado buena, pues empieza a hacer como todo eso, tiene que hacer el descenso al submundo, como lo describe Stan del el viaje de Inanna, y después volver a retornar a conectar con lo femenino, con ese masculino herido, para poder terminar en ese femenino masculino. Igual les mando como una fotito del grupo por si alguna o alguno le interesa. Es súper lindo el libro y ayuda mucho para el trabajo. Ahí en eso. Gracias. Y para romper el hielo, uno de los temas que me gustó y me llamó la atención es que se me ha venido cruzando varias veces en el último tiempo la información, ¿no? De cómo como las sectas cristianas más tempranas, así casi que antes del cristianismo, ya venían usando plantas, ¿no? Y cómo encontraron ciertos restos de cannabis y de otros aceites en rituales muy, muy, muy antiguos de iglesias, onda en Israel, ¿no? O sea, en lugares así como muy antiguos, templos muy antiguos. Y eso que es una información relativamente desconocida, ¿no? Eso es exactamente lo que iba a decir que me llamó a mí la atención, que no sabía que también en el cristianismo, sabía en el judaísmo y en el islamismo, pero no sabía que en el cristianismo también se habían utilizado las plantas psicodélicas, mejor dicho, elementos psicodélicos para lograr también llegar a los estados de trance y comunicación con Dios. Y estoy buscando información sobre eso, me pareció bien interesante. Hay unos videos en YouTube súper buenos, pero hay un video que justo muestran estos templos y encontraron los restos ¿cómo se dice? En la mesa central de la iglesia, restos de cannabis y cosas, ¿no? Lo que hacían los saumerios eran saumerios buenos. Además, como en todo caso estaban enraizados también con prácticas paganas y celtas y demás, pues yo creo que eso todo ha usado lo mismo para poder llegar al mismo sitio, ¿no? Sí. Pero bueno, voy a buscar. Y el saumerio de la Semana Santa, los que hemos estado alguna vez en Semana Santa, es fascinante. Uno entra así. No sé, a mí me produce algo ese incienso de las iglesias. Sí, el perfume es muy llevadero, te llama. Sí. ¿Ustedes saben qué es el ergot que figura acá en el libro? Sí. Habla del ergot del pan en la página 66. Es un hongo que le sale al centeno. Corneflora al centeno le dicen también. Y de ahí se deriva, de ahí hay un compuesto que es análogo al LSD, como un tipo de por LSD. eso quería saber a qué se refería, porque dice que tiene que ver con el LSD. Ok, claro. Gracias. Es de ahí, de hecho, donde saca después... Sí. No, que originalmente el ergot era que sacaban la sustancia alucinógena, pero tiene muchos efectos indeseables tóxicos. Por eso fue que desarrollaron la partícula sintética con el LSD, porque mucha gente moría por envenenamiento. Claro, gracias. Y otra cosa quería preguntar, ¿por qué siguen? Porque busqué las palabras en el diccionario español y no están, ni ergot ni psiquedélico. ¿Por qué usamos psiquedélico y no psicodélico? Eso es lo que no sé cuál es la relación. O sea, en general en inglés es psych con psychedelic. Sí. Y la traducción es psicodélico, pero ambos son que manifiesta la psique, ¿no? Sí, está. Pero la traducción es psicodélico, entonces debe estar mal traducido en el libro, ok. Puede ser, de repente hay alguna error de traducción en los libros, como habrán visto, están compartidos. Ergot era el cornezuelo de centeno. Sí, está. También interesante cómo días del zoroastrismo, pasando por los Vedas, desde la Grecia antigua, ¿no? En las culturas chamánicas, o sea, básicamente todos se venían drogando. Les gustaba. Sí. Lo que encontraban para adentro, véngale. Interesante, ¿no? Y todos hicieron similares las cuestiones, las ceremonias y las creencias y los dioses son parecidos, salvo las tres monoteístas, después todas las demás tienen muchas más similitudes.
O sea, no hay nada nuevo, digamos, en religión. Sí. Pero pareciera que antes la hacían un poco más activa, ¿no? Como más experiencial. Y después se quedó en lo Sí. simbólico, ¿no? Porque le quitaron el contenido a lo simbólico en muchas cosas. Era como, bueno, el tema de la comunión en los católicos, por ejemplo, tenía un simbolismo muy profundo y toda la cuestión de la misa se daba en otra forma, mucho más espiritual, y eso hacía que las personas entraran en esa comunión especial durante toda la ceremonia, que hoy en día no sucede, o por lo menos a mí no me pasa, no sé. No soy de ir a la iglesia, pero cuando vuelvo por algún motivo me voy dando cuenta que han perdido significado mucho de lo que hacen. No es lo mismo. Cierto. A mí me pasó leyendo ese capítulo de qué hubiera pasado en la humanidad si de alguna forma esta mirada del cambio interno, de la transformación interna, no solamente sea, sobre todo en la religión católica, el cristianismo de Jesús. O sea, Jesús es el único que muere y renace, pero las personas dejaron de hacerlo en esto de los misterios de Ulises. Era muy interesante cómo, claro, durante tanto tiempo en la humanidad la gente pasaba por ritos y era un viaje de crecimiento espiritual, parte de la cultura, parte de la humanidad, y ahora eso parece tan lejano y tan distante, lo que conversamos en la jornada anterior también, de cómo hemos perdido nuestros ritos de paso, y qué distinta sería nuestra humanidad si le diéramos espacio a una mirada más transformadora a través también de la mirada religiosa. Cuando yo leí el capítulo dije, que lata, voy a tener que leer de religión. Y cuando leí el capítulo dije, bueno, Brock nuevamente me abre la cabeza, me voló ese capítulo porque puede decir cómo mirar la religión de tantos lugares y tantas perspectivas, y la perspectiva histórica también, de cómo la humanidad sería distinta si tuviéramos esa mirada antigua, ¿ya? Desde la religión. La religión ya tiene mucho desprestigio, pero porque de alguna forma está desconectada. El que renace es Jesús, uno no puede renacer. Solamente renace cuando se muere, a nuestro lado, pero esta historia en este capítulo nos mostraban tremendas referencias de la transformación como espacio de crecimiento y evolución incorporada en la práctica religiosa. Me parece súper interesante. Yo quisiera decir Yo algo puedo también. compartir ahí. Hola, yo Dale, puedo Diego. compartir ahí. Paulina, Diego y Johan. Que puedo compartir ahí que uno de los arquetipos que más me aparecían en mis respiraciones eran pues todas estas imágenes de Jesús. Por lo tanto, pues empecé a estudiar pues bastante sus diferentes pues como historias, y una de las historias más interesantes que he visto es la de la posibilidad de que en realidad nunca murió, ¿sí? O sea que ni siquiera ocurrió toda esa historia de la crucifixión como tal. Entonces, pareciera que esa es apenas una de las posibilidades de las que tomó pues, la religión que hoy en día conocemos, pero existe pues, otras posibilidades, y sobre todo la reunión en la noche, en la reunión del huerto, más parecida a una reunión pues como de estas sesiones de psicodélicos y no tanto como la muestran o como la pintan. Gracias, Diego. Paulina y Johan. Yo quería no sé, anotar algunas cosas. El tema de las religiones, y sobre todo el tema también del cristianismo. De todas maneras, creo que hay que volver al origen, o sea, literalmente al origen tal cual. Porque de todas formas, como veíamos ahí en la lectura, justamente lo que estaba diciendo Sheni, es que el tema se perdió muchísimo, más por temas políticos, ¿me entiendes? Se pierde la esencia misma del cristianismo y de todas maneras de toda esta práctica. Por otro lado, es tan interesante
tal vez cómo en la comunidad, sea la religión que fuera, y sea también el grupo cuando, por ejemplo, lo que nosotros vivimos a ratos cuando estamos haciendo respiración holotrópica, o cuando la gente se pone a orar en conjunto, o cuando un grupo se une, digamos, a una causa, llamémosle noble o más trascendente. Y es interesantísimo cómo los seres humanos en comunidad se potencializa. O sea, se potencializa no sé, ese amor profundo, esa expansión de conciencia. Y a mí me llama mucho la atención eso, porque de todas maneras, en cualquier parte o en cualquier religión, en cualquier situación humana, es la comunidad que tal vez fortalece de alguna forma. No obstante a eso, es tan importante también que cada elemento, digamos, de esa pequeña comunidad, mientras más profundo es su desarrollo espiritual y psicológico, lógicamente ese grupo va a estar mucho más iluminado, por decirlo así. Entonces, esto también he pensado porque lo que decía también Julie, yo también pensaba, bueno, ¿cómo los seres humanos alimentamos tal vez a ese inconsciente colectivo o no le alimentamos o qué pasa? Entonces creo que es digamos, pienso yo, hay otra gente que lo ha dicho, yo no he estudiado todavía eso, pero yo pienso que mientras más ampliada sea nuestra conciencia, mientras los grupos sean más, digamos, conscientes y más elevados, lógicamente de alguna manera se influye en la construcción, en la purificación tal vez de ese inconsciente colectivo. Y creo que la tarea no es fácil, o sea, literalmente no es sencilla y tampoco podemos excluirnos de esa tarea, porque también me dijera, bueno, problema de otros, ¿no? Pero no es problema de otros. Entonces, es una, no sé, si quieres, es como un mandato que te da la vida y yo me quedo siempre con esa inquietud y con esa idea también siempre de comunidad. Es súper importante para mí es reconfortante y a la vez es un compromiso, ¿no? Un compromiso así literal en este camino. Y otra cosa que yo les quisiera decir así honestamente es, a mí me resuena muchísimo dos cosas. La una es que yo debo buscar y por mí misma, porque yo he averiguado mucho y nadie me da razón, el tema del origen del cristianismo. Creo que si lograríamos eso, sobre todo en Occidente, porque de todas maneras en Oriente creo que hay otras religiones que ayudan muchísimo al desarrollo de la gente, es volver a la gente, eso parece utópico, ¿no? Todavía es utópico, pienso yo. Es como volver a las raíces, sería bastante más que nada beneficioso. Y por otro lado, que a mí también me queda así como sonando siempre, es el tema de hasta qué punto, digamos, el uso de sustancia y no uso de sustancia, porque esas son las preguntas básicas cuando empiezas a conversar con la gente y uno mismo. Entonces, yo lo que pienso así, muy personalmente, es que, y porque conozco gente, o sea, conozco gente, como decía por ahí Noelia, es que pueden alcanzar esos grados místicos y no es algo inalcanzable. Es gente que en el día a día haciendo cositas no sé, parecerían tan simples, pero con mucha profundidad, van logrando esos niveles místicos. Entonces, eso es un poquito lo que quería decir. ¿Giovanni? Sí, me sorprendió, o sea, entiendo de que en las grandes religiones, cuando esas ramas místicas empiezan a tomar como una cierta dimensión, se busca callarlas, ¿no? Creo que eso sí, aunque hay contextos y contextos. Recuerdo en Senegal,
estar en una comunidad Baifal, que es como una rama del Islam, en la cual se usa la marihuana, en la cual no se respetan los principios básicos del Islam, el rezo 5 veces al día, el Ramadán como ayuno, o sea, no respetan ciertos ritos muy importantes para los musulmanes, pero a su vez cumplen otras funciones dentro de la comunidad, están muy aceptados, y bueno, como que hay ejemplos que son vigentes, y también tengo recuerdos de experiencias así, el sótano de la iglesia de Versalles con un montón de pibes así tocando la guitarra y cantando la fe de Dios, y muchos desmayándose, entrando en trance, así como guitarreada fuerte, ¿no? Y claramente había como una fusión entre como la necesidad de entrar en ciertos estados para entrar en la fe, ¿no? Desde el cuerpo, más que desde como una oración verbal. Y también en Harlem estuve en una misa de la iglesia de Baptist con un orador que te hacía entrar en un estado tremendo, o sea, era muy llamativo y como muy aceptado, ¿no? En Estados Unidos creo que son más de 250 protestantismos, ¿no? Entonces, y de los cuales muchos usan a través de la oración como un incentivo así hacia los participantes que contestan, que todo un ping-pong así en la sala, y es otra forma de atravesar la fe. Y hace poquito fui a un templo judío acá en Buenos Aires con unos amigos judíos, y me puse la kipa así, me disfracé y me hice el judío una noche para el Shabbat. Y también en ese contexto nos pusimos a bailar abrazados, los hombres de un lado, las mujeres de un lado, ¿no? Pero había como se transpiraba, ¿no? Entonces creo que siempre va a haber brotes dentro de las religiones de algunos entusiastas que quieren como, ¿no? Hacer contacto más directo. Así que quería compartir esas experiencias mías. Hola. ¿Alguien habló? A mí. Sí, yo como a modo de cierre quería decir una cosita, que una diferencia importante, y creo que hace la diferencia entre el misticismo y la parte más convencional en general, y esto lo decía Jung, ¿no? Entre Oriente y Occidente, una gran diferencia. Esto está en un libro que me regaló Standich, está en la introducción que le hace Jung, ¿no? Y lo que dice es que una gran diferencia es que el occidental, de cierta forma, en términos generales, espera que la salvación venga de afuera. A través de algo que ocurrió en el mundo, que vuelva Jesús, que el Espíritu Santo me toque, ¿no? Algo, y el occidental se autosalva. Entiende que nadie te va a venir a salvar, sino que la salvación depende de trabajar con tu propia mente, con tu propia ignorancia, y desarrollar tu compasión o tu bondad, ¿no? Y creo que eso hace la diferencia entre el misticismo y la parte más ortodoxa, que en la medida que hay que darse cuenta que el camino es interior, ¿no? Para que se pueda avanzar. Y con esto lo quería unir con lo que preguntaba Juliana, de cuál es la forma en la que esto uno puede colaborar al mundo. Desde una perspectiva grofiana, lo que pareciera más claro es que para colaborar con la transformación social hay que partir por casa. Que la única forma de cambiar el mundo es cambiar uno. Y cuando un ser realmente cambia, estoy hablando de un Jesús, un Buda, un Mahoma, el mundo completo cambia por miles de años. Así de grande es un cambio humano, porque la parte del todo se relaciona mucho, ¿no? Entonces, lo que dice Stan es que hay que partir por casa y trabajar lo máximo que uno trabaje con uno. Y esto es como una tela, que si tú tomas un punto como de una gran tela, ¿no? Pues si ese punto tú lo empiezas a levantar, de alguna forma va levantando otros puntos también, y ese punto es levantado por otros puntos. Entonces creo que eso es lindo el trabajo holotrópico, que la mejor forma de colaborar es trabajar con uno. Entonces, y eso se hace por los demás también, ¿no? El trabajo que uno hace con uno para que tenga una fuerza, esto lo dice el budismo, ¿no? Para que el trabajo personal tenga suficiente fuerza, tiene que tener una motivación más allá de que para yo verme más lindo, o para yo sentirme más feliz. Si cuando la motivación es realmente va a poder ayudar a un mundo que lo necesita en serio, eso da como una energía extra al viaje, ¿no? Con el nombre que eso se le dé. Entonces, eso es para lo que decía Julián, cómo ayudar, ayudándonos a nosotros mismos, ¿no? Esa es como la gran ofrenda, es el trabajo personal finalmente.
¿Alguien más quiere decir algo más como modo de cierre? Porque creo que estamos medio pasadillos. Yo. Hola a todos, un saludo. Hola. Pues Javi, eso era lo que iba a decir prácticamente yo, o sea, cuando estaba escuchando a todos y leyendo las partes del libro, es como que yo misma durante todos estos meses he estado allí, ¿no? O sea, en ese trabajo, en los arquetipos, he pasado al cielo, he bajado al infierno, en el camino, o sea, todo eso lo he estado viviendo yo, eso era lo que tú estás diciendo, o sea, que es el trabajo de nosotros mismos, o sea, que así es como nosotros lo podemos como vivenciar de verdad o superar, o no sé si será superar, pero es eso, o sea, como que yo iba a decir ahora, hace rato, como que eso es lo que hemos estado viviendo muchos en este momento, estar adentro, yo le decía a Márgara, estar adentro en las casas, y ahora que estamos adentro en las casas sin estar juntos, estamos a veces hasta más juntos, ¿no? Y me refiero yo pues como al grupo holotrópico y a lo que tiene que ver con la formación, me sentía como así, como que caminando en nuestro propio cielo o inframundo estamos a la vez también más juntos. Entonces era simplemente eso, que me identificaba con que yo misma he estado arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo durante todo este proceso. Era eso, en la vida diaria. Gracias. Pauli, Shenjin, ¿quiere decir algo a modo de cierre? No, solamente dar las gracias por el espacio, gracias a Paulina por el trabajo colaborativo que hicimos, que bien tuvimos un poquito de tiempo, nos pudimos coordinar bien. Gracias al grupo. Muchas gracias a ustedes. Gracias también Javi por el espacio, así que súper agradecido y agradecido. Le voy a mandar lo que avanzamos, se lo mandamos por el chat y nos vemos en la próxima jornada. Súper, muchas gracias, ¿no? Y creo que Paula va a mandar los capítulos que siguen para la próxima, lo tenemos ahí en el chat, ¿no? Creo que es el capítulo 5-6 creo que viene, si me equivoco. 4, 5, 5, 6, Sí. no sé. El 5. ¿Solo el 5? Sí. En la próxima es solo el 5, sí. Y el 6 es muy largo, sí, que nos toca a nosotros con Marga. Ay, tan divina ella. Sí. Bueno, queridas, un abrazo grande a todos, ¿no? Estén muy Gracias, bien, no gracias. bajen la guardia que todavía no pasa el virus, ¿eh? Nos tengamos ahí Sí. firmes, ¿eh? No es relajarse así como que ya todavía todo tranqui. Ok, gracias por todo. Gracias a todos. Gracias a Pauli. todos. Gracias Javier también. Gracias, Gracias. Pauli. Gracias, Kevin. Gracias a Nos vemos, todos. besos a todos, cuídense. Gracias mi compa, súper chévere. Gracias. Muy lindo, Paulina, y muy lindo. Ay, como tu nombre es medio raro. Shenjin. ¿Cuál es Shenjin. la próxima? Muchas gracias. Norma. La mandamos por chat la Gracias, fecha. compañero poeta. Está en el chat, la vamos a reenviar, Norma. Gracias. Sí, la fecha es el... ¿Cuándo es? No me acuerdo. El 21 de Ya les digo. septiembre la próxima reunión. ¿Cuándo? ¿El 21? ¿El día de la primavera? Muy bien, Ah. bien, lo 21 celebramos. de Ahí en septiembre, Equinox, eso. sí. 21 de septiembre, mira, Pati. Buenísimo. Ok. Bueno, cuídense. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, Muchas gracias. Que estén todo Que bien. estén muy bien. Cuídense. Gracias. Chau. Igualmente. Gracias mucho, Chao. gracias. Chao. Chao, Javi. Chao a todos.